De pie, por favor, para recibir al juez. Muchas gracias. Tomen asiento. Buenas noches. Continuamos con la presente audiencia de juicio. Pues una vez concluida la deliberación, con fundamento en los artículos 400 y 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando constituido en esta sala de audiencias, procedo a comunicar el fallo. He valorado las pruebas según mi libre convicción, extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica, así como he escuchado a las partes y reflexionado en forma privada, continua y aislada, conforme con el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo cual me lleva a determinar la absolución de Mireya Edith García Torres y Jorge Antonio Charles Guale, respecto a la acusación hecha en su contra por el Ministerio Público por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción primera, en relación con el numeral 193, ambos del Código Penal Federal, en concordancia con los diversos 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud. Lo anterior, pues las pruebas desahogadas porque las pruebas desahogadas en el juicio no me permiten llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, de la existencia de la totalidad de los elementos del delito, materia de la acusación ministerial, que según lo expresado por la propia Fiscalía y en términos de la descripción típica contenida en el artículo 194, fracción primera del Código Penal, eran la existencia de un narcótico, considerado así por la Ley General de Salud, en el caso clorhidrato de cocaína, la conducta de transportar ese enervante y que dicha conducta se hubiese realizado sin la autorización sanitaria correspondiente. En el caso, estimo que la Fiscalía Federal no acreditó fehacientemente con la contundencia jurídica que se exige para el dictado de una sentencia como la que ahora, como un fallo como el que ahora estoy emitiendo, esto es más allá de toda duda razonable, el elemento normativo del tipo penal, traducido en que el agente del delito carezca de la autorización expedida por la autoridad sanitaria para transportar el narcótico materia del proceso. Ello, pues, como incluso lo hizo valer la defensa en la audiencia de debate, era necesaria la existencia de indicios fundados o la certeza plena que los ahora acusados no tenían la autorización sanitaria correspondiente para transportar el narcótico afecto al proceso. En el particular, no existe una sola prueba que evidencie de manera directa que los acusados carecían al momento de su detención del permiso para transportar el enervante afecto a la causa, ya que no se desahogó ni se incorporó por el Ministerio Público, como incluso habitualmente lo hace en este tipo de asuntos, constancia de la respuesta expedida por la autoridad facultada para ello. Esto es, no se incorporó oficio o investigación bajo el mando de la representación social en que se haya solicitado a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, conocida como COFEPRIS, para que informara si los enjuiciados contaban o no con la autorización correspondiente para desplegar la conducta reprochada. Probanza que este tribunal de enjuiciamiento estima que era la prueba idónea para acreditar la existencia del elemento normativo mencionado. Y es que, contrario a lo expresado por la Fiscalía, en cuanto a tener por acreditado el mencionado elemento normativo con inferencias, particularmente con el hecho de que los encausados fueron intervenidos al momento que llevaban ocultos en un vehículo los paquetes de continentes del narcótico de referencia, o que la Fiscalía pretendía que se acreditara en sentido negativo y que este órgano jurisdiccional
resolviera conforme a las máximas de la experiencia. En contraste con ello, más bien, correspondía al Ministerio Público acreditar plenamente la falta de autorización sanitaria a que se refiere el elemento normativo del delito en análisis, ello tomando en consideración sus facultades constitucionales contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, al disponer que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, así como en el artículo 102 del mismo ordenamiento fundamental, al disponer que al Ministerio Público de la Federación le corresponde la persecución de todos los delitos del orden federal y que además debe buscar y presentar las pruebas correspondientes. Es que para poder establecer la existencia de uno de los elementos normativos del tipo penal, en el caso el relativo a que los encausados no tuvieran la autorización sanitaria correspondiente, la sentencia debe apoyarse no en conjeturas, sino en indicios fundados o pruebas de cargo válidas que conduzcan a sostener indefectiblemente ese hecho, pues de lo contrario se vulneraría el principio de presunción de inocencia, como incluso manifestó la defensa. En esa línea, también respecto a lo argumentado por la Fiscalía en cuanto a que la defensa no acreditó con probanza alguna que los enjuiciados contaran con la autorización sanitaria correspondiente o que los mismos encausados no comprobaron que el enervante que transportaban lo hacían con fines médicos o científicos, como indica el artículo 235 de la Ley General de Salud. En contraste con ello, debe decirse primero que ni la defensa ni los acusados tenían la obligación de acreditar dicho elemento, como ha quedado establecido. Y segundo, que el hecho de que los enjuiciados no hubiesen manifestado al momento de su detención tener esos fines médicos o científicos para transportar el narcótico, o incluso que le hayan manifestado a uno de los elementos aprensores que no contaban con el permiso correspondiente, pues de hecho dijeron ser comerciantes, ello no relevaba a la Fiscalía de la carga de la prueba. Máxime que, como también lo hizo valer la defensa, los acusados se reservaron el derecho a declarar en la audiencia de juicio y, por tanto, sus declaraciones o entrevistas previas no podían ser incorporadas al debate, conforme con el artículo 378 del Código Nacional. En consecuencia, en razón del principio de presunción de inocencia, cuya aplicación resulta imperativa en todo proceso judicial, correspondía al ente ministerial hacerse llegar de las probanzas incriminatorias eficaces para acreditar la totalidad de los elementos del delito en materia de la acusación. Más porque respecto al mencionado principio de presunción de inocencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es un derecho poliédrico, en cuya vertiente de estándar de prueba o regla de juicio implica que se debe absolver a una persona cuando el Ministerio Público no haya aportado pruebas de cargo suficientes en su contra que acrediten en forma plena para una sentencia la existencia del delito. Así, la regla de la carga de la prueba afecta, en este supuesto, correspondía al Ministerio Público, porque fue la parte que no introdujo durante la audiencia de juicio los medios convictivos necesarios para acreditar todos los elementos del tipo penal. Entonces no podría quedar en manos del acusado probar la licitud de su conducta cuando se le ha acusado de la comisión de un delito. Asimismo, debo decir que en la vertiente de regla de prueba del mismo principio de presunción de inocencia, era la representación social quien debía investigar, presentar la información o incorporar, de acuerdo a las reglas procesales, la prueba donde la autoridad sanitaria correspondiente, que ya dije cuál era, la COFEPRIS, negara la existencia de la autorización de los acusados para transportar los narcóticos afectos, por más que los llevaran ocultos en el vehículo en que viajaban. Aunado a lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Enjuiciamiento no podría resolver de otra manera cuando la defensa, precisamente en sus alegatos de clausura, indicó clara y terminantemente que el elemento normativo del ilícito en análisis no se encontraba acreditado, así como que en todo caso no correspondía a los acusados el demostrarlo, sino la representación social. Además, no podría este Tribunal de Enjuiciamiento resolver de otra manera cuando el artículo 358 del Código Nacional indica
que la prueba que hubiera de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, lo que en el caso no ocurrió. Consideraciones que no podrían pasar inadvertidas a riesgo de transgredir los derechos fundamentales de los acusados y sus garantías constitucionales de presunción de inocencia, debido proceso y sobre todo la prohibición de que al establecerse una duda razonable respecto de la acreditación de los hechos ilícitos en materia de la acusación, pueda ser dictada una sentencia de condena en su contra. De lo contrario, sería tanto como resolver en forma parcial y acoger la pretensión acusadora del Ministerio Público sin analizar que la falta de incorporación a juicio de prueba idónea para acreditar el elemento normativo del ilícito en estudio no enervó la presunción de inocencia de los acusados, lo que resultaría a todas luces violatorio de todos los lineamientos establecidos por el máximo tribunal del país, ya precisados, e implicaría darle valor preponderante a los argumentos de la Fiscalía y revertir la carga de la prueba a la defensa. De hecho, esto último de pretender revertir la carga de la prueba a los acusados como si tuvieran la obligación de probar su inocencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, me permito citar, esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Es una cita del caso Cabrera García y Montiel Flores contra nuestro país. Por si fuera poco, la determinación de este Tribunal de Enjuiciamiento de pugnar por la prevalencia del principio de presunción de inocencia de los acusados también obedece a la obligación de velar por la protección de los derechos humanos que tenemos todas las autoridades conforme con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, ya que en el artículo 1 de esa reforma constitucional se dispuso que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias debemos promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos. Incluso puedo decir que conforme con el principio pro homine que rige en la materia penal, todo juez debe optar por la interpretación más benéfica y favorable para el justiciable, procurando su mayor beneficio para que sus derechos humanos se garanticen y protejan de la manera más amplia posible. En consecuencia de todo lo antes expuesto, si no se allegaron elementos de prueba aptos, fehacientes y contundentes para evidenciar, más allá de toda duda razonable, la existencia de uno de los elementos del tipo penal de transporte de clorhidrato de cocaína, ya mencionados, particularmente el relativo a que los acusados no contaran con la autorización sanitaria correspondiente, ya que la Fiscalía fue omisa en incorporar particularmente dichos medios de convicción a la audiencia de debate, entonces no me es posible emitir una sentencia condenatoria como lo pretende el Ministerio Público. Entonces, al no acreditarse en su totalidad los elementos del tipo penal que se atribuye a los acusados, se actualiza la excluyente del delito por atipicidad, que refiere al numeral 405, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que resulta innecesario analizar los restantes elementos del delito, así como la responsabilidad penal de los acusados en su comisión. En esa virtud, lo procedente, reitero, es dictar fallo absolutorio en favor de los acusados Mireya Edith García Torres y Jorge Antonio Charles Guale por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína previsto y sancionado en el artículo 194, fracción primera, en relación con el numeral 193, ambos del Código Penal Federal, en concordancia con los diversos 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, que fue materia de la acusación del Ministerio Público. Por tanto, además, se ordena el levantamiento de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los antes nombrados, gire ese oficio, en términos del numeral 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al director del Centro de Ejecución de Sanciones en esta ciudad, ordenando la inmediata y absoluta libertad de Mireya Edith García Torres y Jorge Antonio Charles Guale, en el entendido que tal circunstancia es únicamente respecto de este proceso.
sin perjuicio de que pudieran continuar privados de su libertad por hechos diversos o a disposición de otra autoridad judicial. Bien, en términos del artículo 206 del Código Nacional, le pido al auxiliar de sala que me fije horas del día, una hora libre del 13 de noviembre del año en curso para la celebración de la audiencia en la que se dará lectura y explicación pública a la presente sentencia. Señor juez, un momento, por favor. Gracias. Señor juez, 13 de noviembre a las 11 horas con 47 minutos. 11:47. Entonces se fijan las 11 horas con 47 minutos del 13 de noviembre del presente año para la celebración de la audiencia en la que se dará lectura y explicación pública a la sentencia conforme lo que ya se ha resuelto en este fallo. En términos del artículo 67 del Código mencionado, se ordena se transcriba la presente resolución. Todos los intervinientes quedan notificados debidamente conforme al artículo 63 del mismo Código Nacional. ¿Las partes tienen alguna otra petición? Ninguna, señoría. ¿Defensa? Señoría, me gustaría que autorizara la devolución del vehículo asegurado a mi representado, siempre y cuando acredite debidamente la propiedad del mismo. Bien, tal petición la voy a reservar para que la solicite usted por escrito y la resuelva el juez de ejecución correspondiente. ¿Tiene alguna otra petición? Ninguna, señoría. Bien, entonces declaro formalmente cerrada la presente audiencia de juicio. De pie, por favor.